presentamos 24 horas al día. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la revisión de las noticias. Partimos en un día que ha sido tremendamente noticioso, revisando lo que ha marcado estos últimos minutos, estas últimas horas, esta nueva denuncia, esta nueva arista sobre la situación que ya pesaba contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien, recordemos, ayer renuncia a su cargo por una denuncia de presunta violación en su contra, pero ahora, Davor, hay nuevos antecedentes que lo vincularían a la manipulación de las cámaras de seguridad del hotel donde él suele alojar y que habría sido parte del material importante para la investigación. Presuntamente podría enfrentar una nueva investigación por obstrucción a la justicia. Sí, ya lo que además ha confirmado el propio presidente Gabriel Boric, que el martes, cuando conversó directamente con Manuel Monsalve, le dijo que había revisado las cámaras del hotel para recordar, porque no recordaba absolutamente nada de lo que había ocurrido durante la madrugada del lunes 23 de septiembre. Había una extensa conferencia de prensa, de hecho la más extensa, recuerdo yo, desde que comenzó el gobierno el 11 de marzo del año 2022, con muchas preguntas a la prensa. No es usual este intercambio entre el presidente Boric y los medios de comunicación. Él dijo: quiero estar hasta el final, quiero despejar todas las dudas, enviando una señal de transparencia y también del problema en el que está la Casa de Gobierno con la caída de uno de los hombres más importantes del gabinete del presidente Gabriel Boric. Vamos de inmediato a Lampa. Ahí está Dani Linares con el presidente Boric, que hasta ahora participa en una actividad. ¿Qué tal, Dani? Hola, Dani. Claro, una actividad que, si lo pensamos desde el diseño, ¿no?, de cómo se iba a desarrollar esto, la verdad es que finalmente no ocurrió nada de lo planificado, porque en primera instancia el presidente de la República iba a ingresar, a compartir con los vecinos que están precisamente en este sitio que se va a inaugurar, que tiene que ver con la red de cuidados que ha establecido el Ejecutivo, pero luego iba a existir un punto de prensa donde se había señalado el presidente iba a responder 3 preguntas. Sin embargo, a su llegada todo esto cambió e inmediatamente se instaló frente al podio para poder dar una declaración pública respecto a lo ocurrido con el exsecretario Manuel Monsalve y posteriormente a aquello responder no solamente 3 preguntas, sino que todas las que fueran necesarias. Incluso eso generó un entrevero con su equipo de comunicaciones que él señalaba al primer mandatario que ya era suficiente respecto a las explicaciones que estaba entregando. Sin embargo, él señaló que no era suficiente, que iba a responder todas y cada una de las consultas, lo que derivó en un intercambio de preguntas y respuestas de poco más de 53 minutos para poder esclarecer particularmente los tiempos en que finalmente el Palacio de la Moneda se entera de esta situación que aqueja al exsecretario Manuel Monsalve. Sobre aquello, incluso a nivel de detalle, de poder exhibir las conversaciones vía mensajería que el presidente sostuvo con la ex autoridad del Ministerio del Interior en la jornada del día martes, cuando lo cita a una reunión luego de que la ministra del Interior le entregara los antecedentes sobre esta denuncia presentada el día 14 de octubre. Hasta ese momento, el presidente de la República no tenía la fecha de la presentación de esta denuncia ni el contenido de la misma, por lo que cita al exsecretario Manuel Monsalve a su oficina durante la tarde-noche del día martes para que le entregue los antecedentes. Es en ese momento donde el presidente se entera que finalmente aquí hubo una revisión, primero que todo, de las cámaras de seguridad del hotel donde hospeda habitualmente la ex autoridad del Ministerio del Interior aquí en la ciudad de Santiago. Y por cierto, de esta denuncia le señala Manuel Monsalve que no tenía antecedentes del contenido de la misma, ni por cierto cuándo se habría presentado. De ahí en adelante un tiempo para recabar los antecedentes, dice el presidente de la República, entendiendo la presunción de inocencia que cae sobre cualquier persona que tiene una denuncia en el ámbito judicial, y luego ya finalmente durante la jornada de día jueves por la mañana, a eso de las 2 de la tarde, ya solicitarle la renuncia probablemente tal, y finalmente lo que ustedes todos pudieron ser testigos, ¿no?, de aquella declaración de la ex autoridad del Ministerio del Interior en el Palacio de la Moneda, señalando que había renunciado a su cargo y que, por cierto, descarta tener algún grado de participación en hechos constitutivos con la ley, que se va a defender en sede judicial de esta denuncia. Una información que poco a poco fue sumando más aristas en torno a este caso, que todavía está en desarrollo, reconoce el propio presidente de la República, pero esta es una señal del Ejecutivo donde es la primera autoridad quien responde todas y cada una de las consultas respecto a este punto, señalando que el Ejecutivo no va a esconder ningún tipo de información y que ha instruido a todos los funcionarios de gobierno a entregar toda la información necesaria para poder esclarecer esta situación a la brevedad posible. Vamos a revisar parte de sus declaraciones durante este extenso intercambio de preguntas con los medios de comunicación. Aquí nadie puede esconder
nada. Y eso es lo que le he exigido a todos los funcionarios de gobierno. Hay que resguardar la seguridad y la privacidad de la denunciante, y el gobierno que presido tiene el deber de dar cuenta de todos los detalles que están en su conocimiento. Respecto del contenido de la denuncia realizada en contra de Manuel Monsalve, quiero ser muy claro en esto, yo no tuve información respecto de los detalles que han ido trascendiendo en los medios de comunicación. La ministra supo de una denuncia por presunta violación y abuso sexual el día martes en la tarde. Dado la gravedad de la misma, la ministra Toá procedió a comunicármelo. Yo cito al subsecretario Monsalve a mi oficina. El subsecretario Monsalve en ese momento se encuentra en el Congreso en Valparaíso. Antes de esto no teníamos ninguna noticia ni indicio de este caso. En esta reunión, el subsecretario me indica que no estaba en conocimiento que existía una denuncia. Como la ministra Toá me había informado anteriormente que la denuncia existía, posteriormente supimos que esta había sido presentada, como todos saben hoy día, el día lunes 14, instruyo inmediatamente que se recaben todos los antecedentes en respeto de la ley respecto del carácter de la denuncia para poder tomar las decisiones correspondientes. En ese momento y hasta el día de hoy, ni yo ni la ministra Toá hemos visto el contenido de la denuncia. Le digo al subsecretario Monsalve que debe ponerse inmediatamente a disposición de la PDI y del Ministerio Público y colaborar en todo lo que exija la investigación. Martes en la noche, el subsecretario entrega su celular a la PDI y se pone a disposición, y ahí lo tendrá que comentar el Ministerio Público o la PDI, de realizar las pruebas que la policía le exija. De lo que tuve conocimiento fue de una denuncia, no del contenido de la misma. Lo que hice inmediatamente fue citar al subsecretario a la moneda. Posteriormente, y con los antecedentes recabados durante el día miércoles, se hizo la evaluación correspondiente y le solicité al subsecretario la renuncia, quien a su vez me la presentó inmediatamente respecto a no hubo desacuerdo el día jueves. Su renuncia consideramos, y en esto estamos todos de acuerdo, es lo que corresponde y es un paso imprescindible para asegurar una investigación rigurosa y completa sobre estas acusaciones. Su permanencia, aún sin haber sido formalizado, nos pareció, y a mi criterio, era incompatible con la denuncia que se había presentado en su contra. En estos casos gravísimos, la justicia debe ser la prioridad absoluta y la protección de la denunciante y de las víctimas. Y como gobierno señalamos que es fundamental que la investigación se pueda realizar con toda la transparencia que exista, con toda la transparencia que exista. Es vital que este caso se investigue sin ningún tipo de excepción, sin ningún tipo de privilegio, que nada obstaculice la justicia. La renuncia del subsecretario es una manifestación clara de nuestro compromiso inquebrantable con los derechos de las mujeres. Y entregando antecedentes respecto a esta nueva arista, ¿no?, que se ha abierto en contra del exsecretario Manuel Monsalve respecto a la revisión de las cámaras del hotel donde él hospeda en el centro de Santiago, ya que le habría manifestado al presidente haber revisado estas cámaras durante los días posteriores a ocurrido los hechos. Nos tenemos que remontar a la noche del día 22 de septiembre, donde ocurren estos hechos que finalmente son los que revisa a través de esta cámara. Si hay
adulteración de las mismas, manipulación de las mismas. El presidente señala no estar al tanto de esta situación, pero que debe ser investigada por la policía y por quien corresponda respecto a este punto en particular. Lo mismo lo que ocurre con la agenda del subsecretario de la jornada del día lunes 23, donde se había anunciado un balance respecto a la situación de seguridad durante los días de fiestas patrias, pero el subsecretario, en ese momento ministro del Interior subrogante, no participa de aquella actividad a primera hora de la mañana y finalmente no se entregan mayores antecedentes del por qué él no está presente en esa actividad, y hasta el día de hoy el presidente de la República, que estaba fuera del país, señala no saber, no tener los antecedentes necesarios, y que la ministra del Interior, en ese momento vicepresidenta de la República, Carolina Toá, tampoco le había remitido aquella información, pero que instaba a los medios de comunicación y a todos a poder buscar esa información y responder aquello para poder esclarecer también lo que ocurrió horas después de este hecho que está siendo investigado por el Ministerio Público. Sí, Dani, bueno, gran parte de lo que hoy día el presidente dice y de lo que se le pregunta en este punto de prensa muy extenso de 53 minutos tiene que ver con la versión que él recogió del propio Manuel Monsalve antes de que él saliera de su cargo, cuando esto recién se conoce en el Palacio de la Moneda. Y ahí el tema de las cámaras no queda del todo claro. O sea, el presidente sí dice que Manuel Monsalve le reconoce que él vio las cámaras antes de que esta denuncia detonara diligencias formales para que la PDI, para que la policía fuera a buscar esas cámaras. Pero también hay una versión de prensa del diario La Tercera, Leslie Ayala, que ha estado siguiendo este tema y que ha tenido hartos detalles bien pormenorizados, que dicen que él habría mandatado a las policías. Se habla ahí de que habrían sido efectivos de la PDI los que llegaron a revisar esas cámaras y no que el propio ex subsecretario haya bajado, haya hablado con los conserjes y haya pedido las cámaras. No sé si hay claridad respecto de eso, porque ahí también hay un tema respecto de la superioridad jerárquica que tenía en ese momento el subsecretario Manuel Monsalve sobre esas policías que, si es que esto es cierto, habrían hecho una diligencia sin una orden judicial, sin pasar eventualmente por sus superiores. ¿Se pudo aclarar ese punto? ¿Qué dijo el presidente respecto de esa revisión de las cámaras? Sobre aquello señaló que no tenía antecedentes, que él, si bien sabía que Manuel Monsalve había revisado las cámaras de seguridad con el fin de saber lo que había ocurrido la noche anterior, no tenía mayores antecedentes en el contexto que él se hizo. Hizo ahí una ejemplificación respecto a quien vive en una comunidad que eventualmente puede pedir las cámaras de seguridad del edificio, la residencia donde vive para poder observarlas. Sin embargo, si hay una manipulación de las mismas, si esto finalmente constituyó un delito, el presidente de la República fue categórico en señalar que él no tenía sus antecedentes, pero que instaba a la Policía de Investigaciones a responder respecto a aquello, si es que hubo participación de algún funcionario de la institución en esta revisión, y por cierto también al Ministerio Público a indagar sobre este hecho en particular, para que no quepe duda, ¿no?, de que aquí no hay una intención de ocultar información. Es lo que más recalcó el presidente de la República en este punto de prensa, señalando que el Ejecutivo y todos sus funcionarios están mandados para entregar toda la información necesaria para poder esclarecer este hecho lo antes posible, para que finalmente se pueda conocer lo ocurrido, y todo esto también con una perspectiva de género, pensando en la denunciante, en la víctima de los hechos, pese a que a su juicio esto ha sido devastador para el gobierno, así lo planteó el presidente, y devastador en lo personal, pero señaló que no se iba a extender más allá en aquello porque le importaba poder detenerse en lo que ocurre con la víctima, con la denunciante en este caso, que es hoy día la prioridad para esta investigación, que se pueda realizar con perspectiva de género y lo más rápido posible para poder esclarecer esta situación, y que no quepe duda que finalmente el Ejecutivo no va a hacer una obstrucción a esta investigación en ningún caso para aquella situación. Vamos a revisar ese punto, ¿no?, lo que señaló el presidente de la República respecto a estas cámaras de seguridad. Particularmente nos referimos a las del hotel, ya que las cámaras del restaurante, ¿no?, la acción previa finalmente de estos hechos ocurridos durante el día 22 de septiembre, fueron también pesquisadas en la jornada de ayer por la Policía de Investigaciones, sin encontrar los antecedentes que requerían, debido a que estas finalmente no se almacenan por más allá de 20 días. Vamos a revisar. En este caso se estaría investigando por una orden a la PDI de revisar las cámaras de su hotel días antes de esta denuncia por violación. En este caso la Fiscalía lo está investigando por obstrucción e infracción de la ley de inteligencia. ¿Sí tiene antecedentes eso? ¿Y qué le parece? No, eso me parece gravísimo, que tendrá que investigarse. El subsecretario Monsalve me comentó ese martes en la noche que él había revisado las cámaras del hotel.
Después, los detalles del caso creo que no me corresponde contarlo a mí. Eso me imagino que todos lo entenderán. Yo, además, sé solamente una versión. Creo que no corresponde que dé esos detalles. Respecto de si hubo alteración de prueba, de si hubo obstrucción a la justicia, no tengo ningún conocimiento de aquello. No tengo ningún conocimiento de aquello. Entonces, eso es lo que se tiene que investigar. El presidente Boric entregando explicaciones, Dani, por lo menos en 3 oportunidades sus asesores de prensa le decían que termine la conferencia. Él dijo: quiero contestar, no es suficiente todo lo que he dicho, quería de alguna manera contar hasta lo último que sabía y responder todas las preguntas de la prensa respecto a lo que él conoció sobre esta cena en un restaurante peruano, ají seco místico, y luego en el Hotel Panamericano, que es el lugar donde hoy día están indagando las policías. ¿Se sabe, se pudo determinar hoy día en base a lo que dice el presidente Gabriel Boric, por qué si él supo el día martes sobre esta denuncia, el subsecretario Monsalve siguió en funciones el día miércoles, y sobre todo por qué el jueves en la mañana fue hasta el Congreso a defender el presupuesto del Ministerio del Interior? Sí, por cierto, todo esto tiene relación con el proceso de recabar antecedentes. Así lo señala el presidente de la República, entendiendo que esta reunión con el exsecretario se dio en horas de la tarde-noche del día martes y durante la jornada de día miércoles. Si bien no hay intercambio de mensajes o contacto telefónico entre ambos, sí se estaba dando una investigación al interior del Palacio de la Moneda, recabando los antecedentes sobre esta denuncia. Ya el día jueves, finalmente, es cuando le solicita la renuncia formalmente, entendiendo que, lo señala así el presidente, el día martes él le explicita de forma formal que se va a evaluar su continuidad en el cargo una vez que se recaben los antecedentes, porque fue bastante categórico el presidente en señalar que a ese momento los detalles de la denuncia no los tenía a la mano, solamente contaba con el hecho de que se había presentado una denuncia de índole de delito sexual en contra del exsecretario. Los detalles al respecto y todo lo que finalmente hemos ido conociendo con el correr de las horas, finalmente fue de la misma manera que él se fue dando cuenta y enterando de esta situación, y es por eso que esto se dilata hasta la jornada del día jueves por la tarde, y explica la participación del subsecretario en la subcomisión mixta de presupuesto en la sede del Congreso en Santiago. Son los antecedentes que se fueron dando en un extenso intercambio de preguntas. Yo les comentaba al inicio de este contacto que lo programado, y suele ser así en las actividades del primer mandatario, la actividad tenía varios pasos, varios hitos previos a una declaración. Eso estaba considerado al cierre de la actividad y con la posibilidad de poder realizar 3 preguntas. Era lo que se nos había informado previo al inicio de la actividad. Sin embargo, minutos antes, me atrevería a decir 2 minutos de que llegara la escolta presidencial, se da a entender que la locución del presidente se va a dar al inicio de la actividad y que él expresa en el podio que va a responder todas las preguntas. Esto ya ahí en una suerte de descoordinación con su propio equipo de comunicaciones, donde ellos insistían que se iban a mantener estas 3 preguntas, pero el presidente fue enfático en varias oportunidades que tiene la posibilidad de responder todo. ¿Con qué fin? Y lo señaló explícitamente, porque todo lo que él no señale el día de hoy, eventualmente durante el proceso de toda esta investigación o más adelante se puede utilizar o mal tergiversar de que aquí se está escondiendo informaciones. Por eso que fue tan detallado, ¿no?, en su expresión durante esta mañana. Sí, igual quedan hartas preguntas pendientes, Dani, que entiendo, el presidente también lo dice hoy día, deberían ser parte de un sumario que se ha instruido. Él dice, el presidente, que se tomó la precaución de antes de que renunciara Manuel Monsalve, se instruyera este sumario, porque dentro de la narración de cómo ocurrieron los hechos, en el fondo habría 2 encuentros de la víctima o eventual víctima con el ahora ex subsecretario. Uno, que en una primera instancia fue un acercamiento que tuvo que ver con juntarse en un centro comercial, que él le pidiera ir a comprar cigarros y luego salieran a un parque, y ella narra que en esa instancia él le habría tomado de la mejilla y le habría dado un beso sin su consentimiento. Y después narra que al otro día el jefe de gabinete del ahora ex subsecretario le habría llamado para ofrecerle un cambio en sus funciones, un eventual ascenso que también significaba acompañar al subsecretario en sus salidas a terreno, en las idas a regiones, pero también recibir un aumento de sueldo.
esa información es bien clave, tomando en cuenta qué tan simétrica o asimétrica pudo haber sido la forma de relacionarse del ahora ex subsecretario con una subalterna, y hoy día se le preguntó bastante al presidente respecto de eso, y él dice que él no ha conversado con el jefe de gabinete, Gabriel de la Fuente, y que tampoco, y uno lo entiende, no conoce los aumentos de sueldo, ni los sueldos, ni la realidad particular de cada trabajador. Pero yo me imagino que el sumario interno sí tendrá que determinar si aquí hubo ese aumento de sueldos, si coincide con lo que dice la víctima y si pudo haber habido ahí una situación asimétrica que buscaba de alguna manera también, no sé si seducir, pero relacionarse con esta persona que denuncia de otra manera, si es que todo esto eventualmente y la investigación demuestra que es cierto. Sí, una situación que el presidente ha catalogado de una investigación en la que todos los funcionarios deben colaborar con toda la información que tengan a la mano. Es la instrucción que él ha entregado precisamente para poder esclarecer todos estos hechos que pueden estar dentro del funcionamiento interno de la Secretaría del Interior respecto a la malla de cargos, eventualmente las remuneraciones, que recibe, si hubo modificación o no en el camino. Todo eso efectivamente, si ocurrió, debe estar registrado de forma administrativa dentro de la subsecretaría, y finalmente cuál fue el fin de aquella modificación, si es que se hizo en su momento, pero claro, él señala desconocer ese tipo de funcionamiento interno de la Subsecretaría del Interior respecto a la malla de cargos y también las remuneraciones que tienen cada uno de los funcionarios que ahí prestan servicios en el interior, por lo que finalmente este punto en particular de los datos que se han dado a conocer luego de la publicación en medios de prensa de parte de la declaración de la víctima, sin duda será una materia de investigación, un sumario que ya ha sido anunciado al interior de la Secretaría del Interior, donde finalmente se busca esclarecer aquellos puntos y que finalmente no queden cabos sueltos, y es por eso que el presidente de la República ha hecho esta locución frente a los medios de prensa bastante extensa para evitar, y tenemos ahí las imágenes, ¿no? Son bastante elocuentes del momento en que le solicitan al presidente ya detener el punto de prensa, que finalmente ya había cumplido su fin de poder entregar la información que él manejaba, y él se niega a aquello, vuelve al podio y vuelve a responder todas las preguntas que fueran necesarias, incluso con la reposición del micrófono, ¿no? Para que él pudiera escuchar las consultas sin tener que estar gritando desde este otro lado. Hay una separación, evidentemente, por materia de seguridad que siempre ocurre, que impide que él pueda escuchar sin la presencia de un micrófono a los periodistas cuando realizan las preguntas, y eso finalmente fue volviendo y ir devolviendo el micrófono una y otra vez porque había una insistencia de su equipo de comunicaciones de finalizar el punto de prensa, pero su voluntad era continuar hasta que se agotara la última consulta respecto a este punto, señalando que incluso habrán otras oportunidades, incluso será la ministra del Interior quien deberá también responder otras consultas al respecto, y va a estar también abierta, señala el presidente, a hacerlo. Un áspero diálogo ahí lo estábamos revisando con Nicole Vergara, su jefa de prensa, que le dice que ya basta, que ha hablado suficiente, pero el presidente lo vemos ahí bastante enfático, retándola que no la interrumpa más, que quiere terminar esta comunicación. Dani, te agradecemos el reporte desde Lampa y nos vamos al Palacio de la Moneda, lugar del epicentro de la noticia, con mucha inquietud hasta ahora. María, lo hemos conversado durante esta mañana y comienza a despejarse también la duda de por qué Manuel Monsalve, siendo una de las autoridades más altas del país, vinculado con la seguridad, estaba solo aquella noche. ¿Por qué no estaba con sus escoltas, con los llamados PPI? ¿Qué tal, Marian Basso? Hola, Marian. Hola Carla Davor, muy buenas tardes. Y acá en el Palacio de la Moneda la verdad es que el ambiente es muy tenso. No hemos podido conversar con las autoridades ni con el subsecretario del Interior, Luis Cordero, que llegó muy temprano acá al Palacio de la Moneda, ni con la ministra del Interior. Incluso sus escoltas han salido en reiteradas ocasiones a ver dónde está la prensa para que la ministra no se encuentre con los medios de comunicación y así no tener que dar declaraciones al respecto. Ha sido así durante la jornada que también acá hasta el Palacio de la Moneda llegó las policías, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, también el director nacional de la PDI, Eduardo Serna, que también entraron por la puerta de Morandé 80. La puerta que da hacia la subsecretaría del Interior ha estado entreabierta, lo que no es normal, lo que no es usual acá en el Palacio de la Moneda, dando cuenta de la situación, ¿no es cierto?, que se vive acá en la Casa de Gobierno. Y ustedes lo decían, todavía hay muchas dudas respecto de lo que sucedió en la jornada donde se realiza finalmente esta denuncia que está siendo investigada por la Fiscalía Centro Norte
a cargo del fiscal Javier Armendáriz, y estuvo precisamente acá el director nacional de la Policía de Investigaciones, donde pudimos realizarle algunas consultas, específicamente lo que ustedes señalaban respecto de las escoltas. ¿Por qué? Porque el subsecretario del Interior es una de las autoridades más importantes del gabinete. De hecho, es la primera autoridad en asumir el cargo de todo el gobierno, antes del presidente de la República. Por ende, tiene un resguardo especial y ese resguardo está a cargo de la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, siempre está con sus escoltas cuando va a los distintos lugares. Se le preguntó al director nacional si es que en esa ocasión, cuando se está investigando estos hechos que sucedieron, estaban presentes o no los escoltas, porque ellos podrían tener información clave justamente para esta investigación. ¿Qué dijo Eduardo Serna? Dijo que en los hechos que se están investigando no estaban presentes los escoltas, y otra situación que aclaró, que en el auto que se había trasladado el ex subsecretario desde este restaurante hasta el hotel tampoco había sido un auto fiscal. Fueron las dos informaciones que se dieron a conocer por parte del director nacional de la Policía de Investigaciones. Otra hecho que se dio fue que él mismo habría dado a conocer la investigación que se estaba llevando a cabo por parte de las actuaciones de la Policía de Investigaciones a la ministra Carolina Toá el día martes a eso de las 4 de la tarde, dijo, pasadas las 4 de la tarde fue él quien le informó que se estaban realizando diligencias e investigaciones por parte de la Policía de Investigaciones en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. ¿Y eso por qué? Dice porque hay un nexo muy directo entre la Policía de Investigaciones y el investigado, y por ende tenía que saberlo la jefa de gabinete. Vamos a pasar a escuchar esas declaraciones del director nacional de la Policía de Investigaciones acá en el Palacio de la Moneda. Yo le comunico a la ministra del Interior que la PDI está realizando actuaciones investigativas, que tenemos una investigación por un delito sexual cuyos alcances se verán dentro de la investigación, y que el implicado era el subsecretario de Interior. ¿Y por qué le comunico? Porque tenemos un nexo permanente y directo con él, y él era el investigado. Pero yo le comunico eso, no los detalles de la investigación, yo le coloco en conocimiento, le informo, en realidad, de esa investigación que estábamos realizando. Lo que puedo afirmar y aseverar, que no fue con escolta ni en vehículo institucional. Él vive en un hotel, que es de acceso público. Entonces es un lugar de difícil permanencia 24/7, es un hotel, un espacio público. El protocolo plantea que los desplazamientos de los protegidos debiese estar un condicional, pero desconozco los detalles de este caso. Él es el subsecretario llega con su escolta al hotel en la madrugada del día domingo. El sábado de la noche. Y de ahí retoma el secretario el día lunes en la tarde. De ahí en adelante no hay desplazamiento con escoltas. Ya, es una declaración bien confusa igual por parte de la Policía de Investigaciones, porque, a ver, ¿qué se le pregunta a la directora nacional, Eduardo Serna? Se le dice, a ver, ¿pero qué dice el protocolo? Porque independiente de que el ex subsecretario le haya dicho, por ejemplo, a los escoltas que se retiren, el protocolo señala que de todas formas se tienen que mantener o ellos se fueron. ¿Cuál es el protocolo que aplica? Y dice que deberían estar siempre acompañando al ex subsecretario, pero que no está seguro si es que en ese caso el ex subsecretario entonces mandató a estos escoltas que se fueran o no. Lo que él dice que no estaban entonces en estas actuaciones que se están investigando, pero que todo esto es materia de investigación, de indagación, entonces que se va a ir dando los resultados dependiendo de la investigación. Lo que ha sido también bien complejo de dilucidar en las declaraciones que da el director de la PDI. Sí, yo creo que ahí hay un punto grande, Mariana, sobre todo pensando en los niveles de inseguridad que tiene nuestro país con el Tren de Aragua y un montón de cosas que hemos conocido y que las vemos todos los días en las noticias. La misma Policía de Investigaciones sabe a lo que se está enfrentando el país, y no es posible que una de las más altas autoridades vinculada con la seguridad se quede solo todo un día domingo. O sea, ¿qué pasa con el protocolo? ¿Qué pasa si lo están siguiendo, lo están monitoreando? ¿Le podrían haber hecho algo a esta autoridad que está a cargo de la seguridad de nuestro país? Yo creo que hay que investigar un poco más allá de lo que diga el director Eduardo Serna, que estaba bastante nervioso ahí al responder estas preguntas, estos cuestionamientos que se hacen sobre la Policía de Investigaciones, que está a cargo del resguardo del subsecretario del Interior. Yo no sé qué más se sabe, Marián. Se habla de que como estaba solo, tomó un auto, habría pedido un Uber al subsecretario, se está buscando a la persona que los llevó aquella noche.
Sí, todo eso han señalado las autoridades a las que hemos podido acceder, que es parte de la indagatoria, que es parte de la investigación, pero el punto que tú tocas, Davor, es esencial porque tú lo dices, es una de las autoridades más importantes del país, que está a cargo de la seguridad de toda la nación, y por ende, lo que decía ahí el director nacional es que un hotel, que es donde residía el ex subsecretario del Interior, es un lugar de acceso público, por eso es súper complicado mantener una vigilancia o una escolta 24/7, a diferencia de lo que sería un domicilio particular, pero efectivamente la pregunta es ¿qué dice el protocolo? Si efectivamente el protocolo dice que hay que estar con la autoridad independiente donde esté o en los traslados, que es justamente la pregunta que uno se hace, ¿por qué no estaban los escoltas o si se les había pedido o no? Quedan todas esas dudas entonces sobre la mesa respecto de qué pasó ahí con la escolta de la policía de investigaciones cuando se suceden estas actuaciones que se están investigando. Ahora, otro punto que ustedes tocaban recién con Dani, que tiene que ver con la revisión de las cámaras, ¿no es cierto? Y esta información de que el subsecretario Monsalve había solicitado a la PDI también esta revisión de las cámaras del hotel, pudiendo configurarse una obstrucción a la investigación. Se le consultó también al director nacional de la Policía de Investigaciones respecto de esto y él señaló no tener detalles. Así que fueron las únicas declaraciones que él tuvo respecto de este punto, que también es clave en la investigación, teniendo en cuenta que el presidente de la República, Gabriel Boric, también señaló hace algunos minutos que el ex subsecretario Monsalve le había señalado entonces el día martes que había solicitado revisar estas cámaras de seguridad. Todo esto en una jornada que, lo decíamos al principio, asume el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, con esta reunión protocolar con las policías, tanto con carabineros como con la Policía de Investigaciones, en una jornada además que es sumamente compleja, como este 18 de octubre, donde también se va a ver cuál va a ser el manejo, que no es cierto que va a tener este nuevo subsecretario al mando de Interior. Sí, Marian, el tema del protocolo es bien relevante para este y otros casos, porque además hay que decir que, bueno, Manuel Monsalve era un hombre absolutamente estratégico en la crisis de seguridad que está viviendo nuestro país y quien tiene que combatir justamente el crimen organizado, el narcotráfico, el delito que ha aumentado en el último tiempo, pero además con la agravante en este caso, y tú lo sabes bien, porque en el fondo el presidente esa jornada viaja y Manuel Monsalve queda como ministro del Interior en ese momento, ministro del Interior subrogante, Carolina Toá como vicepresidenta. Entonces, en su calidad de ministro del Interior subrogante, entendemos, le pide a la escolta que lo deje y no está presente la escolta. Yo tenía entendido, y ahí por eso digo que hay que aclarar el protocolo, es que sí puede ser que la escolta se aleje. No que esté sentado en la mesa ni dentro del restaurante, pero puede estar afuera. Hay un ámbito personal de las autoridades también. Si se juntan a almorzar con alguien, a comer, no va a estar el escolta ahí al lado, digamos, es evidente, ¿no? Desde el punto de vista humano hay una comprensión de eso. Pero sí que debiesen estar en las afueras, que debiesen cautelar los traslados. ¿Cómo un ministro del Interior va a estar tomando un Uber para trasladarse hasta algún lugar que puede ser un blanco y un objetivo del crimen organizado, de esa misma delincuencia que a él le toca combatir? Entonces es bien delicada la situación y creo que sería muy bueno para este y otros casos que quede súper claro cuál es el protocolo finalmente y hasta dónde la autoridad puede deshacerse o no de su escolta, porque esta situación es más grave en el cargo de ministro del Interior. Yo quiero solamente dar un ejemplo para que nos hagamos una imagen. El día de ayer, cuando asume como subsecretario del Interior Luis Cordero, estaba con 6 escoltas de la Policía de Investigaciones para salir desde el para salir solamente desde el Palacio de la Moneda hasta el Ministerio de Justicia, que es ¿cuánto? Ustedes saben, menos de una cuadra, menos de 50 metros. Menos de 50 metros. 6 escoltas de la Policía de Investigaciones. Entonces, claro, como tú lo dices, Carla, es una de las autoridades más importantes que está a cargo de la seguridad. Entonces, por eso le preguntamos al director nacional cuál es el protocolo, independiente de lo que haya solicitado, cuál es el protocolo. Y ahí es cuando se entrega esta respuesta que dice debieran estar siempre en los traslados con la persona, en este caso con el ex subsecretario, pero él dice debieran y dice después en condicional. Pero Marian, ahí quedan las dudas, entonces, ¿cuál es el protocolo? ¿Es sí o no? Ahí queda también esa duda. Sí, para abonar la conversación me gustaría también poner el ejemplo del presidente Gabriel Boric, cuando se desplaza en bicicleta, no es que vayan al lado de él en bicicleta, pero siempre hay como gente dando vuelta, caminando, mirando para el cielo, pero está presente. Solo. Y lo dijo el presidente Boric cuando asumió de que una de las cosas que le incomodaba era tanta escolta, porque de alguna manera se pierde la privacidad, pero cuando se jura en un gabinete, cuando se jura estar al servicio de un gobierno, al servicio del Estado de Chile,
los cargos son 24/7, no llegan hasta los sábados a las 9 de la noche, Totalmente. ni se acaban los domingos, ni cuando uno está durmiendo. Uno es autoridad siempre y puede ser blanco, en este caso, de la inseguridad en cualquier instante. Marian, lo hemos visto con los famosos turbazos, además, en la noche que irrumpen cuando uno está durmiendo. Y otro tema, para no seguir redundando en ese, que me parece que es uno de los pendientes, es esto de que el director de la PDI diga que él no tiene conocimiento o información respecto de si fue el propio Manuel Monsalve por sí mismo el que bajó a ver las cámaras, porque esa es la versión que él le entrega al presidente, o si efectivamente hubo algún efectivo de la policía de la PDI que haya sido mandatado, a quien se le haya pedido esto. Y digo que me llama la atención que no lo sepa, porque lo que sí sabemos es que la Fiscalía instruyó diligencias, o sea, formalmente, después de conocida la denuncia, sí se llegó con personal de la PDI a este hotel. Claro. Y lo que se ha dicho respecto de eso es que cuando llegan los efectivos de la Policía de Investigaciones al hotel, los mismos trabajadores se sorprenden, diciendo, ¿por qué de nuevo? Si en el fondo ustedes ya vinieron. Si pasó eso, a pocos días de la denuncia, no le reportaron las personas que fueron a hacer la diligencia al director o algún subalterno del director que era extraño que ya haya una versión de una supuesta manipulación por parte de la PDI de las cámaras. Ahí también se me genera una duda de por qué hoy día el director de la PDI dice que él no tiene esa información. A estas alturas debiese estar bastante claro si fue el propio Manuel Monsalve el que pedía las cámaras o si algún efectivo de la PDI, salvo que haya sido un efectivo de la PDI a través de otros canales menos institucionales, pero estamos hablando de una denuncia que se conoció en La Moneda el martes, estamos a viernes y llama la atención que haya autoridades como la PDI que todavía no tengan toda esa información. Y la PDI es la que le informó a la ministra, además. También. Claro, nos llamó también la atención porque incluso él se sorprende un poco cuando se le hace la pregunta de que efectivamente está este trascendido de que el ex subsecretario habría solicitado a través de la PDI la revisión de las cámaras, lo que podría afectar también o obstruir la investigación, que la Fiscalía también estaría investigando eso. Señala no tener más detalles al respecto, lo que también nos sorprende a nosotros, dado todo lo que se ha hablado y todos los detalles que han aparecido y también las declaraciones últimas del presidente Gabriel Boric, donde confirma que efectivamente fue el propio ex subsecretario quien señaló también que había solicitado ver estas cámaras para ver en qué condiciones había llegado a este hotel. Entonces hay varias cosas que quedan ahí sobre la mesa, que quedan las dudas y como yo les decía, Davor, Carla, antes de cerrar el móvil, ha sido súper complejo tener versiones, tanto del subsecretario del Interior como de la ministra del Interior, que hemos estado buscando durante toda la jornada acá en el patio, pero sus escoltas nos han estado mirando para ver por dónde no tienen que pasar justamente para que no podamos realizar estas preguntas que son tan claves en una denuncia tan grave como esta. ¿Y la ministra Carolina Toá está en el Palacio de la Moneda hasta ahora? Sí. Ya. Sí. O sea, eventualmente quizás en horas de la tarde podríamos tener alguna vocería. Gracias, Marian. Volvemos contigo ahí a la sede del gobierno apenas tengamos novedades. Gracias, Muy bien, Marian. buenas tardes. Nos reencontramos. Vamos a las reacciones que también ha dejado esta noticia, que sin duda está al centro de la agenda desde la oposición, también desde el oficialismo. Han hablado respecto de esta situación del ahora ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Vamos a escuchar lo que se ha dicho en la jornada. Lo que hizo subsecretario Monsalve es delito porque contraviene la ley de inteligencia, pero además puede ser delito porque podría significar una obstrucción a la justicia y a la investigación. Ese delito lo supimos hoy por boca del presidente. El subsecretario Monsalve se lo confiesa al presidente. La bancada de diputados de la UDI pidió hoy que se cite a declarar al presidente Boric por esta causa. Que la ministra de la Mujer haya guardado pulcro silencio durante 2 días, sabiendo que había una flagrante obstrucción a la justicia, de que se estaban eventualmente alterando pruebas de la denuncia de un delito gravísimo, y que en 48 horas y probablemente de no mediar la denuncia de un periódico nacional todavía no sabríamos nada, es algo absolutamente inaceptable. O sea, la denuncia ya me parece de una gravedad grande y por lo mismo creo que es importante tener responsabilidad en lo que podamos comentar al respecto. Hay una investigación de por medio, hay un procedimiento judicial que está también andando. Creo que es importante siempre tener una visión autocrítica respecto a cómo se toman las decisiones, la celeridad, los plazos, en fin, siempre se puede actuar mejor, pero en este sentido las decisiones por parte del gobierno ya fueron tomadas.
Bueno, parte de las reacciones políticas que van a continuar sucediéndose en horas de esta tarde, también aquí en la capital, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, también se ha referido a este caso que ha impactado al Palacio de la Moneda y también a nuestro país. Escuchemos. Que uno esperaría de parte del gobierno, de la autoridad de gobierno, la misma empatía, independientemente de quién sea el acusado. Y en este caso no se ha percibido esa empatía hacia las víctimas. Por otra parte, es evidente que el Ministerio Público tiene que hacer una investigación muy rápida y muy acuciosa. La gente lo está pidiendo. Y por último, el gobierno tiene que aclarar cómo actuó desde que supo. Son muchas las dudas en la ciudadanía. Bien, hay parte de las reacciones de muchas más que probablemente vamos a seguir teniendo durante la jornada a raíz de lo que ha pasado con el ahora ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, todo lo que se ha conocido con esta denuncia de presunta violación y ahora también con esta denuncia que dice que él habría buscado las cámaras, habría pedido intervenir o mirar las cámaras antes de que se conociera públicamente esta denuncia y este caso. Sí. Vamos a seguir atentos porque el Palacio de la Moneda está con mucho movimiento. Vemos ahí que va llegando de hecho el nuevo ministro de Justicia, el ministro Gajardo, que no va a poder jurar lo que nos han contado durante esta jornada, sino que administrativamente ya asumió el mando del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También el presidente Gabriel Boric está próximo a comenzar una actividad ahí en la comuna de Lampa, donde eventualmente se va a referir a este 18 de octubre, a 5 años del estallido social. Vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más noticias aquí en la pantalla de TVN. Ya volvemos con 24 horas al día. 1 de la tarde con 48 minutos. Vamos al ámbito policial. Una familia fue maniatada y golpeada por una banda de delincuentes en un violento turbazo en la comuna de Peñalolén. Sí, tremendo lo que ha sucedido. Fabián Collado, no es la primera vez, además, durante esta semana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Fabián. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Carla Davor, claro, y además habían adultos mayores involucrados como víctimas en medio de este violento hecho que ocurrió cerca de las 3 de la mañana aproximadamente en la zona oriente de la región metropolitana. Estamos hablando del sector Amigos de la Música, es en esa calle donde este grupo de delincuentes arribó y como era un condominio, estaba absolutamente cerrado con reja, por lo mismo, por un acceso lateral, rompieron la parte del medio de una pandereta. Ahí ingresó 5 delincuentes, un grupo de 5 delincuentes, los cuales se fueron hasta una de las propiedades, las cuales estaba con las luces apagadas, obviamente por las horas de la madrugada donde estaba ocurriendo este hecho. Luego ingresaron, obviamente todo el núcleo familiar que estaba compuesto incluso por un matrimonio de adultos mayores se despertó. Es ahí cuando los intimidaron, los golpearon, los maniataron, los dejaron absolutamente inmovilizados para producir este turbazo que ustedes están viendo en las cámaras de seguridad. En definitiva, se llevaron al menos 2 vehículos de la familia con diversas especies que todavía no han sido evaluadas, pero de todas maneras estos delincuentes además despertaron a todo el mundo, a todas las casas que estaban en los alrededores. ¿Por qué? Intentaron activar el botón para poder abrir la reja, pero no lo lograron. ¿Y qué es lo que hicieron los delincuentes? Aceleraron y ahí es cuando sacaron prácticamente de su base esta reja perimetral para poder escapar en dirección desconocida. Las víctimas realizaron la respectiva denuncia ante carabineros, quienes se desplegaron en el lugar. Hasta el minuto no hay detenidos, pero posiblemente se trate de una banda organizada ahí en la comuna de Peñalolén. Vamos a revisar declaraciones. Entraron a la casa del vecino y los amarraron, les pegaron, les robaron y se fueron en 2 autos. Ellos, nosotros suponemos que son las mismas personas que entraron hace 2 semanas atrás, dado que tenían un control del portón. Son cabros chicos y están como sin miedo a nada. Los sujetos registran completamente el domicilio, sustrayendo joyas, dinero, teléfonos celulares, notebook, entre otras especies electrónicas, y dentro de estas especies sustrajeron las llaves de los 2 vehículos que en este momento se encuentran encargados a nivel nacional. Hay toda una investigación en torno a este nuevo turbazo que ha ocurrido durante las últimas horas en la comuna de Peñalolén, comuna que no se había visto afecta a este tipo de modalidad de delitos y por lo mismo está siendo investigado por el Ministerio Público. Además, posibles nexos
con otro hecho que ocurrió horas antes en la misma comuna a pocas cuadras, del cual vamos a revisar las cámaras de seguridad porque corresponde a un portonazo que ocurrió cerca de las 11 de la noche en el sector de la avenida Consistorial a la altura de Altos del Parque. Ustedes van a revisar las imágenes de cómo un grupo de delincuentes estuvo esperando ver quién podía estar pasando, y es ahí cuando se bajan e inmediatamente intimidan a un conductor el cual estaba arribando a su domicilio. Ustedes aprecian en las cámaras de seguridad cómo por poco la víctima atropella a uno de los delincuentes. Es en ese contexto que estos antisociales ahí es cuando ven que no podían cometer el delito y arrancaron en dirección desconocida. De todas maneras, afortunadamente, el conductor no estaba con su núcleo familiar, lo estaba esperando su esposa y su hija de 5 años al interior de la propiedad. Por eso es que decimos, afortunadamente, él estaba solo cuando ocurre este violento hecho. De todas maneras, no hay detenidos respecto a esta situación que Carabineros está investigando, está realizando una denuncia por oficio, ya que las víctimas no quisieron estampar la denuncia de manera formal. De todas maneras, cámaras de seguridad que van a ser fundamentales para poder ver que la investigación en torno al otro caso que les contábamos, hay 4 horas de diferencia, pero no se descarta que puedan tener vínculos, que pueda ser la misma banda. Por lo anterior, se van a analizar las imágenes de televigilancia con el fin de poder encontrar a los responsables que cometieron 2 violentos asaltos en la comuna de Peñalolén, muchachos. Bien, oye, una cosa que preocupa, que se suma a este fenómeno delictual que ya no es tan nuevo, Fabián, ni siquiera hace rato ya venimos hablando de estos turbazos, de esta violencia con la que entran a las casas. Y bueno, aquí también con estas 2 situaciones en una misma comuna que se tendrá que analizar si están relacionadas entre sí. Te agradecemos y quedamos en contacto permanente. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Buenas tardes. Nos vemos, que estén muy bien. La 1:53, Santiago en un día de pleno verano hoy. Hasta ahora ya tenemos 28 grados y está el termómetro, todavía le queda cuerda, va a llegar hasta los 32, quizás 33 grados en un día anómalo, aunque han habido temperaturas altas también en otros octubres, en otros años, pero va a ser probablemente la temperatura más alta de este octubre del 2024. Vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más noticias. Ya volvemos con 24 horas al día. Bien, ya estamos de regreso, 2 de la tarde con 20 minutos. Esta mañana quedó en prisión preventiva el delincuente venezolano apodado como El Barba, que se encuentra siendo investigado por 4 de los 5 homicidios en la llamada masacre de Lampa. Sí, vamos de inmediato con Fabián Collado, que nos cuenta los detalles de esta expulsión del país de El Barba y la llegada a Chile. ¿Qué tal, Fabián? Buen día. Muy buenas tardes. Fue formalizado durante esta mañana por 5 de los crímenes y además por dejar gravemente lesionada a una persona en medio de lo que se denominó la masacre de Lampa. Esto fue a puertas cerradas, de manera reservada, la formalización de cargos en contra de alias El Barbas, el ciudadano venezolano que tiene vínculos con el Tren de Aragua y que estuvo implicado directamente con este quíntuple asesinato luego de una fiesta en la zona norte de la región metropolitana. Pues bien, él arribó a nuestro país en horas de la tarde de ayer mediante un paso fronterizo en Arica, Tacna-Arica. ¿Por qué? Porque él había sido capturado durante la noche del miércoles en medio de una fiscalización que realizó la Policía Nacional del Perú en Lima, en el barrio de Olivos, y es ahí cuando su DNI, su identidad arrojó de que tenía alerta roja internacional, que tenía orden de captura internacional. Ángel García Hernández, de 33 años, el cual había estado implicado en este violento quíntuple asesinato de la comuna de Lampa, y en los 5 homicidios él era el autor, al menos eso dice la investigación, y por eso es que durante esta jornada se realizó su formalización de cargos y no fue necesaria la orden de extradición. ¿Por qué? Porque inmediatamente desde Perú sus autoridades lo expulsaron del país, lo trasladaron primero desde Lima hasta Tacna, luego vía terrestre hasta Arica, y es ahí donde fue derivado hasta la región metropolitana para su formalización de cargos en el Tribunal de Garantía de Colina. Vamos a revisar las declaraciones que emitió el fiscal luego de esta audiencia que fue reservada. Él fue formalizado el día de hoy por 5 delitos de homicidios calificados en grado de desarrollo consumado y uno de ellos en grado de desarrollo frustrado, además de un delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego. El tribunal estimó que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y decretó su prisión preventiva, estableciéndose un plazo de 90 días.
Bueno, antecedentes que fueron recopilados en la audiencia de formalización de cargos y que no se van a dar a conocer por ahora de manera pública, porque para el éxito de esta investigación que continúa, producto de que hay muchos sujetos que todavía están prófugos y que estarían vinculados directamente a la masacre de Lampa. De hecho, sin ir más lejos, todavía hay delincuentes que tienen su responsabilidad y que podrían haber arrancado del país, al igual como hizo alias El Barbas, el cual fue expulsado del Perú y ya está en prisión preventiva tras las rejas acá en la región metropolitana. Bien, nos quedamos atentos a este caso. Gracias, Fabián. Nos vemos. Gracias, Fabián. Buenas tardes. 2 de la tarde con 23 minutos, día muy, pero muy caluroso. Subió acá en la el capital. Estamos ya cerquita de los 30 grados, 29.2, pero el termómetro va a ser más generoso hoy día. Y a eso de las 4 de la tarde deberíamos tener 32 o quizás 33 grados, una temperatura de verano en plena primavera, un día que está extraviado en el calendario por lo anómalo en cuanto a la oscilación térmica. Mañana ya bajan las temperaturas. Oye, ojo la región de Coquimbo, y vamos a aprovechar ¿Cuánto? aquí de saludar a quienes nos ven de norte a sur, y nos vamos a quedar justamente en La Serena, porque en sectores interiores de Coquimbo hoy día podrían llegar hasta los 35 grados. Ahí estamos en el borde costero, con el faro, se ve bastante nublado y obviamente la temperatura no es tan alta. Pero en sectores del interior, más hacia la cordillera, ahí sí que podrían tener hasta 35 grados en esta jornada. Así que a prepararse en la región de Coquimbo. Sí, saludamos también hasta ahora el viejo puerto olvidado. Ahí está Valparaíso, también Viña del Mar, todas las zonas que están siendo parte de esa hermosa región. Sol pleno, se ve que está lindo el día ahí en el puerto de Valparaíso. Nos imaginamos también en Viña del Mar buenas temperaturas. Y vamos a una de las ciudades más bonitas de nuestro país, a mi juicio, Valdivia, con el Calle, con un cielo bonito a esta hora, algo nuboso, pero de todas maneras bien agradable, con solcito, con buena temperatura, muy bonito Valdivia. Saludamos a todos quienes nos ven desde la región de Los Ríos. Sí, cerquita de ahí nos vamos a Osorno. Mira qué lindo está el día, mucho cariño para la gente que vive en Osorno, que hace patria allí también en ese lugar. La plaza siempre está bonita, ¿te acuerdas? Esa plaza impecable. Está bonita para las fiestas patrias. Sí. ¿Le pondrán cositas de Halloween? No sé. No sé, hoy día acá pasa de cada Navidad cosa. Yo creo que sí, de Halloween no lo sé. Mira, la gente usando su plaza de armas, qué bonito, se ve ahí en el lugar donde están haciendo como una retreta o algo ahí al fondo. Muy bonito, así que saludamos también, bueno, a quienes están en Osorno y a todos, de norte a sur. Gracias por acompañarnos a esta hora en un día tremendamente noticioso. Nos vamos a separar brevemente, pero vamos a seguir con todas las noticias que están marcando la agenda al regreso. Ya regresamos. Ya volvemos con 24 horas al día. Para que veas tú que está intenso. Que disfruten el fin de semana. Que te vaya muy bien. Gracias. Ustedes también en revisemos casa. el tiempo justamente. Sí, hoy día tenemos un día de aquello, totalmente fuera de las normas de octubre. Vamos a llegar a 32 y Santiago hasta ahora ya tiene más de 30 grados. Miren, una locura, 30.1, ha ido locura. subiendo como la espuma. Iván Torres nos dice que entre las 3 y las 4 de la tarde se da la máxima el día de hoy, que debería llegar hasta los 32 con algunos sectores aquí en la región metropolitana, donde esto sube un poquitito más. Tiltil, Huechún, Polpaico, como la periferia, Colina también, que son comunas que tienden a tener mayor temperatura. Ya, y la gran pregunta es si empezó ya el calor, llegó el verano. Veamos cómo vienen los próximos días. Mañana baja un poquito, 28 también, una temperatura alta para octubre. Muy primaveral. Y ya desde el domingo se normaliza. No, es que el domingo ojo es con el domingo, día raro. El domingo se quiebra y incluso decía Iván que van a haber algunos chubascos, pero aislados en la precordillera, y que eso va a amortiguar el termómetro de alguna manera. Tal cual, núcleo frío en altura, ese es el fenómeno que va a dejar algunas lloviznas, lluvias en cordillera, precordillera y eventualmente en algunos sectores del sector oriente, pero más hacia el sur, aquí en la capital. Pero después se repone, 24, 23, Sí. 22, ahí está el domingo. Desde el miércoles domingo también. regresa la primavera, si usted lo quiere poner de alguna manera. Ya, pero hoy día desabríguense porque hace calor y va a ser más calor en unos minutitos. Sí, 3 de la tarde en punto, estamos terminando las noticias. Pucha que ha estado noticiosa esta jornada de día viernes en nuestro país. Seguimos, por supuesto, como siempre, en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Que les vaya Gracias por bien, un acompañarnos. buen fin de semana. Chao, chao. Nos vemos.